¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Tengan muy buenas. Vamos a continuar con la sesión. Denme un segundito, por favor, que cargue. Ahí está. Bueno, entonces ahora vamos a revisar lo que es el componente de la hemorragia. ¿Qué entendemos por hemorragia? Entendemos por hemorragia como una pérdida aguda de sangre, ¿no? A través de un vaso sanguíneo que se ha lesionado. Esto de aquí, ahí pueden ver la definición de hemorragia. Y aquí tenemos una imagen en la cual podemos ver sangre que se ha perdido de manera brusca a través de un vaso sanguíneo. Esta pérdida puede dirigirse ya sea hacia el exterior del cuerpo o hacia alguna cavidad, ¿no? Al final tiene que haber una pérdida aguda de sangre del vaso sanguíneo. Entonces, tiene que haber pérdida de sangre del componente intravascular. Entonces, esta pérdida de sangre nos lleva a una disminución de la volemia. Ya habíamos discutido lo que era volemia. Volemia es de volumen, hemia de sangre, ¿no? El volumen sanguíneo. Se cae el volumen sanguíneo. Y al caerse el volumen sanguíneo, ¿qué cosa se cae? Se cae también el volumen contención, llamado volumen circulante efectivo. Si se cae el volumen circulante efectivo, se compromete la perfusión, disminuye la perfusión. Y si es que la caída de este volumen, la caída de esta volemia, la caída de este volumen circulante efectivo es tal que compromete la perfusión de manera sistémica de los tejidos, ingresamos a un estado de perfusión sistémica denominado como shock. Ya, muy bien. Habíamos visto nosotros que en la condición de deshidratación en la cual la pérdida de los líquidos estaba dado por, digamos, las diarreas o la pérdida de líquido a través de una ileostomía, una fístula enterocutánea, ¿no? Normalmente de moderado o de alto gasto, ¿no? A través de los vómitos, a través de la formación de terceros espacios en el ilio intestinal, la pérdida elevada de líquidos a través del riñón, ¿no? La poliuria, y pérdida de líquidos que también hemos visto a través de la evaporación, ¿no? A nivel de la piel, ¿no? Entonces, esta pérdida de líquidos habíamos visto que disminuía la volemia, pero que no se perdía sangre, como estamos viendo aquí en la hemorragia. En los contextos previos sí disminuye el agua corporal total, disminuye la volemia, pero no se está perdiendo directamente sangre. Pero de ese volumen, de esa volemia, se está perdiendo líquido exclusivamente, ¿no? Está saliendo líquido, algún electrolitos, ¿no? Hacia el intestino para que se pierda por los vómitos, para que se pierda por las diarreas, o hacia lo que viene a ser el tracto intestinal, el estómago, o el intestino delgado para que se pierda a través de los vómitos, ultrafiltrado hacia el riñón, de la sangre está pasando hacia el espacio de Bowman para que a través de todo el sistema tubular se termine eliminando en orina o esta sangre, este ultrafiltrado de sangre termine a través de lo que viene a ser las células macinares de glándulas sudoríparas perdiendo este líquido a través del sudor. Estamos viendo que disminuye la volemia, pero es por la pérdida de un líquido que no es directamente la sangre. Entonces, indirectamente podemos decir que en el caso previo que hemos estado viendo, se está perdiendo líquido, se está perdiendo volemia, indirectamente. Eso llevaba, vieron ustedes, a que al perderse el líquido, que era el solvente, eh, el soluto, que eran las proteínas, aumentase su concentración, ¿no? Porque estaba perdiendo una mayor cantidad de líquido en relación al soluto, lo cual lleva a un aumento de la concentración de proteínas. Esto llevaba a un aumento de la presión oncótica en el caso previo que vimos nosotros. Y ese era el mecanismo que llevaba a la deshidratación. Bueno, aquí en la hemorragia se está perdiendo tanto líquido como electrolitos, como, ¿qué más? Proteínas, así como glóbulos rojos. Se está perdiendo una cantidad de sangre, ¿no? No es que se está perdiendo un componente específico de la sangre, que era el líquido, sino que se está perdiendo la sangre como, se está perdiendo la sangre como un todo en la hemorragia. ¿Ya? ¿Y por qué es importante comentar esto? Porque eso explica por qué motivo en una hemorragia, a diferencia de otro tipo de pérdidas de líquidos, la presión oncótica no presenta cambios, porque el líquido que se está perdiendo es un líquido que se está perdiendo con la misma concentración de proteínas en relación a la sangre que se está quedando en el intravascular. Por ese motivo es que la presión oncótica en una hemorragia, la presión oncótica capilar en una hemorragia permanece sin cambios. No se olviden, por favor, de ese dato, chicos. Seguimos.
Y viene ahora otra constante importante de la microcirculación, que era la presión hidrostática capilar. Profesor, ¿qué pasa con la presión hidrostática capilar? Vamos a hacer un dibujito. Imagínense que aquí están los capilares. A continuación de esta arteriola, los capilares. Y normalmente, digamos, le esté llegando este volumen de sangre que está ejerciendo, recuerden ustedes, este volumen, una presión sobre la pared arteriolar y luego va a ejercer presión sobre la pared capilar. Este volumen de sangre, ¿no? Ese volumen de sangre que perfunde al tejido. Y este volumen de sangre que perfunde al tejido cuando pasa por los capilares es la presión hidrostática capilar. Bueno, en una hemorragia, ¿qué pasa con este volumen de sangre? Este volumen de sangre en una hemorragia va a disminuir. Este cuadradito no es lo que queda. Y esto lleva a que la presión que se ejerce sobre la pared arterial disminuya. Es por ese motivo que en una hemorragia el paciente va a tener hipotensión, porque ese volumen que está circulando está disminuido. Profesor, ¿qué más? Este volumen, como va a estar disminuido también en el capilar, va a disminuir la presión hidrostática. Va a disminuir la presión hidrostática. Y si disminuye la presión hidrostática, ¿qué cosa disminuye? Disminuye el pasaje de líquido desde la sangre hacia el intersticio donde están mis células. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿A mí qué me importa saber eso en hemorragia? Claro que te importa, porque si disminuye el ultrafiltrado de los capilares hacia el intersticio y luego a las células, está disminuyendo también la presión de oxígeno que le llega a las células, está disminuyendo también lo que viene a ser, está disminuyendo también lo que viene a ser el aporte de nutrientes. Y eso va a llevar, por ese motivo estábamos hablando de shock, eso va a llevar a que el paciente experimente lo que se conoce como isquemia, en el cual el metabolismo de las células de sus tejidos se va a ver comprometido porque se cayó el volumen circulante efectivo, se cayó la perfusión de los tejidos, se cayó la presión hidrostática y se cayó el aporte de oxígeno y nutrientes, llevando a la isquemia, que lleva a un cambio del metabolismo aerobio, que usa oxígeno, a un metabolismo anaerobio, que no usa oxígeno. Y la cantidad de ATP producido, que es lo que se utiliza, la moneda de energía de la célula, disminuye. Eso es lo que va a pasar en un shock, ¿no? En general. Y eso es lo que está pasando cuando la hemorragia progresa y me lleva a un shock hipovolémico de tipo hemorragia, por la caída de esta presión hidrostática capilar. Seguimos. Entonces la presión hidrostática capilar en una hemorragia se cae, disminuye. ¿Qué es lo que va a pasar? Al disminuir la presión hidrostática capilar, tenemos que recordar, ya lo había comentado previamente, que la presión hidrostática capilar es la principal responsable en mediar lo que viene a ser el filtrado, ¿no? El filtrado, o sea, el pasaje, vamos a cambiar al colorcito negro, ¿no? O como diría Ricardo Mendoza, vamos a utilizar la azulita. Y la presión hidrostática capilar media el pasaje del líquido desde el intravascular hacia el intersticio. Como esta presión hidrostática capilar se ha caído, profesor, ¿qué va a pasar? Va a disminuir. Disminuye este filtrado de líquido del intravascular hacia el intersticio. Y ya vamos a ver más adelante lo que va a ocurrir. Vamos a elegir la verde, que fue la primera que eligió Ricardo Mendoza. Va a aumentar la reabsorción. Entonces, ¿qué es lo que estaríamos esperando en una hemorragia que ocurra? Que como disminuye esta presión hidrostática capilar,
está entonces el intravascular ahora chupándole líquido al intersticio. Vamos a poner el puntero, donde ya explicamos esta parte. Y esta succión de líquido del intersticio hacia el intravascular se conoce como reposición capilar o fenómeno, ¿no? Fenómeno de autotransfusión. Le comienza a chupar líquido al intersticio el intravascular, porque se cayó la presión hidrostática. Vamos a revisar otra vez esta imagen, que es importante que ustedes la puedan recordar. Tenemos aquí esta figura en la cual tenemos dos vectores. Un vector de las abscisas y un vector de las coordenadas. En el vector de las abscisas tenemos nosotros lo que viene a ser el largo del capilar, ¿no? Es el capilar. Y ahí viene ustedes la palabra que es beginning, ¿no? El inicio del capilar, que está dado por la arteriola. Y end, que está dado por la vena, ¿no? Entonces, en un inicio, la arteriola está enviando la sangre a una elevada presión. Es por ese motivo que yo espero encontrar esta línea morada, la habíamos comentado en la presión hidrostática capilar, que yo espero encontrar al inicio del capilar la mayor presión hidrostática. Y a medida que va pasando la sangre por el capilar, como va pasando el líquido hacia el intersticio, esta es una imagen normal, la presión hidrostática va disminuyendo, ¿no? Hasta que ya sale, ¿no? Hacia el componente venular. Ya, pero esa no es la única presión que hemos hablado, ¿no? Vamos a ver la presión oncótica, profe. ¿Dónde está la presión oncótica? La presión oncótica es esta línea verde. Y se dan cuenta ustedes que esta línea verde se mantiene, ¿no? Esta línea verde se mantiene constante, ¿no? Lo que me está diciendo. Profe, la línea verde se mantiene constante todo el recorrido del capilar. Es correcto. Bueno, cuando la presión hidrostática se encuentra por encima, que está en 37, por encima de la presión oncótica capilar, va a pasar líquido del intravascular hacia el intersticio, periodo de filtrado o de ultrafiltrado. A medida que la presión hidrostática va disminuyendo, cuando se va alejando del extremo arterial, llega un momento en el que se equipara y disminuye y se ubica por debajo de la presión oncótica. Es en ese momento cuando se invierte el proceso de movimiento del líquido. Ya no se da filtrado, que va del intravascular al intersticio, sino que ahora se da la reabsorción, que va del intersticio hacia el intravascular. Proceso llamado reabsorción. Bueno, en una hemorragia, profesor, ¿qué es lo que va a pasar? En una hemorragia, como el paciente está presentando una disminución de volumen circulante efectivo, una disminución de la presión arterial, una disminución de la perfusión a los tejidos, esta presión hidrostática capilar, acá, se cae. Oh, profe, ¿y eso qué significa? ¿Qué significa eso? ¿Cómo es posible este suceso, no? Ahí está. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Nótese cómo el área de filtrado ha disminuido. Se está filtrando ahora una menor cantidad de líquido porque se ha caído la presión hidrostática capilar. Y nótese cómo la presión hidrostática capilar de manera prematura se equipara y disminuye por debajo de la presión oncótica. ¿Y qué significa esto? Que el tiempo de reabsorción aumenta. Por lo tanto, ¿qué pasaría en un estado de hemorragia? Disminuye el filtrado. Y si disminuye el filtrado, disminuye el aporte de oxígeno, disminuye el aporte de nutrientes y se da pues este estado de isquemia a nivel tisular, ¿no? Hipoxia, privación de nutrientes, metabolismo anaerobio, acidosis metabólica, ¿no? Con anión GABA aumentado por el aumento del lactato. Pero no solo eso, sino que también aumenta la reabsorción y se comienza a extraer líquido
del intersticio hacia el intravascular. Eso es lo que evidenciamos nosotros en un estado de hemorragia a nivel de la microcirculación. No se olviden, por favor, chicos, de ese dato que es importante que lo tengan ustedes en cuenta. Oye, ¿eso para qué me sirve, ah? Eso te va a servir para poder comprender por qué motivo cuando un paciente está en un shock hemorrágico, tiene una hemorragia importante, se le da lo que se conocen como los cristaloides, ¿no? Que son soluciones que se dan de forma endovenosa que contienen agua y sal, ¿no? Es cloruro de sodio. A todo esto, una pregunta que uno de nuestros docentes, si tienen ustedes la oportunidad de conocerlo, siempre recomiendo, profe, si tienen ustedes la oportunidad de conocerlo cuando estén rotando, siéntanse privilegiados. Es un profe que es un cirujano general de la policía, ya está en retiro, ¿no? Pero le decían el Darth Vader de la cirugía, ¿no? Era tan temido que hasta los mismos asistentes se palteaban, ¿no? Tan temido que hasta los mismos asistentes se palteaban porque hasta a ellos les preguntaban. Y una de las preguntas que hacía, ¿no? a los internos, nosotros, eh, pues para ver qué tanto sabías de lo que supuestamente estaba pasando cuando veías al paciente, era la siguiente consulta, ¿no? ¿Cuántas kilocalorías tiene el suero fisiológico, que es el cristaloide que más se emplea, ¿no? Aquí en el Perú? Es esa pregunta, ¿no? La mayoría de personas pues se queda callada, pues, ¿no? Otros que tienen esa compulsión de decir lo que sea con tal de quedar bien, inventar cualquier cosa, decía 12, 13, ¿no? 4, ¿no? Era una pregunta capciosa. Las kilocalorías provienen de las macromoléculas y los cristaloides carecen de dichas macromoléculas. Em, los cristaloides son solamente agua, sodio y cloro. No presentan kilocalorías, ¿no? Unas primeras cosas que te consultaban ahí. Entonces, Am, vamos a ver nosotros que como parte del tratamiento de hemorragia se emplean estos cristaloides, que van a cumplir una función que ahorita vamos a ver a continuación. Esto aquí ya lo hemos explicado. Y nos vamos acá, a hemorragia y cristaloides. Entonces tienes un paciente que tiene una hemorragia digestiva alta, se le ha roto una varice esofágica o tiene una úlcera péptica en la curvatura menor que se ha reventado, o qué sé yo, una señorita que tiene un embarazo ectópico que se ha reventado también, no, una parturienta, ¿no? Que está presentando una hemorragia posparto, ¿no? O una ruptura, bueno, eso ya sería fatal, difícil inclusive hasta que lo tengas vivo cuando le estás poniendo la vía, ¿no? Una ruptura de un aneurisma de aorta, por ejemplo, ¿no? Tienes estos pacientes que están teniendo una pérdida importante de sangre, ¿no? Un paciente que le han metido un chavetazo así a lo John Wick, ¿no? En la femoral, ¿no? Por ejemplo. O en un vaso de gran calibre, ¿no? Entonces tienes este tipo de pacientes que están perdiendo sangre. Lo que vas a buscar, pues, por misma lógica, se está perdiendo, tengo que reponer, ¿no? ¿Y con qué repongo este volumen de sangre que se está perdiendo? Lo reponen, en la clásica, inicio con los cristaloides. Y los cristaloides, el más conocido es el suero fisiológico, que es el cloruro de sodio, al 0,9%. No se olvide ese dato. ¿Les vamos a reponer? No, profesor, ¿y por qué motivo le damos cristaloides, no? Para aumentar la volemia, sería lo primero que uno respondería, ¿no? Ya, ya, ok. ¿Y qué componente de la volemia buscas aumentar tú? ¿Cuál de los dos grupos de la volemia es la que principalmente buscas aumentar? ¿El volumen con tensión o el volumen sin tensión? Por volumen con tensión hablamos de volumen circulante efectivo. El volumen circulante efectivo, profesor. Busca aumentar el volumen circulante efectivo para que pueda aumentar el retorno venoso, para que pueda aumentar el gasto cardíaco y para que pueda aumentar la cantidad de sangre que va a estar perfundiendo a mis tejidos, porque está en shock y por lo tanto tengo que aumentar esa perfusión a los tejidos. Si aumentamos la perfusión, ¿qué cosa hacemos? Estamos aumentando también la presión a nivel de los capilares, la presión hidrostática capilar. Y si aumentamos la presión hidrostática capilar, ¿qué ocurre, profesor? Aumentamos el filtrado de... Mil disculpas, creo que se me fue el internet. Un momento, qué raro.
Segundo. Bueno, ya estábamos hablando de hemorragia y cristaloides, ¿no? Entonces, es importante que ustedes recuerden esto porque los cristaloides van a aumentar la volemia. Los cristaloides dentro de la volemia van a aumentar el volumen circulante efectivo. Aumentamos el retorno venoso. Aumentamos lo que viene a ser la llegada de sangre al corazón. Aumentamos el volumen sistólico. Aumentamos el volumen circulante efectivo a nivel arterial. Aumentamos la perfusión a los tejidos. Y el aumento de perfusión a los tejidos, ¿a qué nos lleva? A un aumento de volumen en los capilares, un aumento de presión en los capilares por el líquido de la sangre, que es un aumento de la presión hidrostática capilar. Si aumenta la presión hidrostática capilar, ¿qué cosa va a ocurrir? Va a aumentar el ultrafiltrado. Y con el ultrafiltrado, ¿qué cosa ocurre? Llega mayor cantidad de líquido. ¿A dónde? A los tejidos. Mayor cantidad de líquido, no solo eso es lo único que va a llegar a los tejidos, le va a llegar mayor cantidad de oxígeno, mayor cantidad de nutrientes. Y estamos así evitando o batallando en contra de la isquemia y la posible necrosis. Por ese motivo es que damos los cristaloides. Entonces, tenemos aquí nosotros la hemorragia que se está presentando en el paciente, pérdida de líquido intravascular, y esto, un ratito, y esto termina llevando a que la presión hidrostática capilar disminuya. Se cae la presión hidrostática capilar. Y al caerse la presión hidrostática capilar, nosotros pues vamos a esperar que eh, esta línea morada, ¿no? Se vaya hacia la izquierda, ¿no? ¿Qué más ocurre? La presión oncótica permanece sin cambios. No hay cambios en la presión oncótica. ¿Y qué ocurre? Ocurre este fenómeno de reposición transcapilar. ¿Cómo disminuye la presión hidrostática capilar? Disminuye el tiempo de ultrafiltrado y aumenta el tiempo de reabsorción. Y esto termina chupándole el líquido al intersticio para que vaya al intravascular. Bueno, por más que se dé este mecanismo de compensación de reposición transcapilar, no va a ser suficiente pues para poder compensar la pérdida de sangre que se está dando. Es por ese motivo que como parte de tratamiento de hemorragias se utilizan lo que viene a ser los cristaloides, ¿no? Dentro de eso es el más conocido que es el suero fisiológico, cloruro de sodio al 0,9%. ¿Tenemos otros cristaloides? Claro que sí. Hay otro que se conoce como el lactato de Ringer's, ¿no? El lactato de Ringer's. Van a ver ustedes que en Gringolandia, en Estados Unidos, se utiliza más el lactato de Ringer en comparación al cloruro de sodio. El cloruro de sodio no es tampoco, por si acaso, no es que tenga, digamos, un efecto, no es que carezca de efectos adversos, ¿no? Ya vamos a ver nosotros que el cloruro de sodio puede llevarnos, ¿no? A un trastorno ácido-base relacionado a la hipercloremia, ¿no? Porque estamos metiendo también buena cantidad de sodio y de cloro. Ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, entonces este cloruro de sodio que está aquí se ingresa por un acceso endovenoso y comienza a aumentar el líquido a nivel del intravascular. Comenzamos a aumentar la volemia, ¿ya? Comenzamos a aumentar la volemia. Pero aquí hay un dato importante que quiero que ustedes puedan recordar. Si damos los cristaloides, ¿no? Muchas veces van a ver ustedes ya cuando lleven emergencia o lleven UCI, le van a preguntar a usted, le van a consultar a usted respecto a la formación de terceros espacios inducidos muchas veces por el tema de los cristaloides que se dan de forma agresiva, ¿no? Pero vamos a componente general. Entonces, le das sus cristaloides al paciente y le aumentas la presión hidrostática. Al aumentar tú la presión hidrostática al paciente, estás aumentando, como dijimos previamente, la llegada de oxígeno y la llegada de nutrientes a través de aumentar el tiempo de ultrafiltrado. Ahí está. Los cristaloides te aumentan la presión hidrostática. Pero aquí viene la otra situación. Si tú das de forma agresiva los cristaloides o de forma mantenida, ¿no? Como lo van a ver ustedes en UCI, ¿no? Recuerden ustedes que los cristaloides carecen de albúmina y le estamos metiendo agua y sodio. ¿Qué va a pasar con la concentración de las proteínas? La voy a diluir la concentración de proteínas, va a estar disminuida. Y al disminuir la concentración de proteínas en la sangre, ¿qué ocurre con la presión oncótica? También va a disminuir.
Esto es algo que se puede presentar cuando damos reposiciones, ¿no? Con cloruro de sodio de manera muy agresiva, ¿no? O lo podemos ver ya en algunos pacientes que tienen estas reposiciones en un shock séptico, ¿no? Con varias complicaciones, también que se puede haber comprometido esta presión oncótica, ¿no? Entonces, estos cristaloides dados de forma agresiva muchas veces pueden llevarnos a estado de dilución de la sangre, que lleva a una disminución en la concentración de las proteínas como la albúmina. Pero no solo es una disminución en la concentración de proteínas como lo viene a ser la albúmina, sino que también diluye la concentración de los factores de coagulación. ¿Y esto de aquí qué cosa puede desencadenar? Puede también estar asociado a un mayor riesgo de hemorragias. O sea, puede con el tiempo, si da de forma agresiva, mantenida, también te diluye lo que viene a ser los factores de coagulación, que son los responsables, pues, ¿no? De contrarrestar el tema de la hemorragia. Bueno, y como se cae la presión oncótica, vamos a ver nosotros que dado de forma agresiva, mantenida, este cloruro de sodio puede terminar desencadenando la formación de terceros espacios, del acúmulo de estos líquidos que estoy ingresando al cuerpo en el intersticio, ¿no? O sea que de lo que estaba aquí en la sangre se comienza a quedar en el intersticio, formación de terceros espacios. Bueno, profesor, ¿y cómo es que se da esto? Para eso vamos a utilizar este gráfico. Aquí tiene usted la presión hidrostática basal, que está la presión oncótica basal. Ahora el paciente va a experimentar una hemorragia. Vamos a poner el puntito acá. ¿Qué cosa estoy evidenciando? Lo siguiente, noten, ¿eh? Lo que habíamos comentado previamente, que el tiempo para el ultrafiltrado disminuye y que la reabsorción, el tiempo de reabsorción, la cantidad de líquido que se reabsorbe, aumenta, ¿no? Todo esto de acá ha aumentado. Y todo esto de aquí es lo que ha disminuido en filtrado. Muy bien, entonces eso es lo que está ocurriendo cuando el paciente está en hemorragia y no se le ha dado ningún tipo de reposición hídrica a través de cristaloides. Vamos a borrar esta imagen. Vamos a darle ahora al paciente cristaloides. Le doy cristaloides y ocurre esto. Creo que me salga bien la línea y no me choquee tanto. Aquí está. Entonces, nótese cómo ahora al darle cristaloides, el ultrafiltrado ha aumentado toda esta área. Ha aumentado el tiempo de ultrafiltrado. Está llegándole mayor cantidad de oxígeno y mayor cantidad de nutrientes a mis tejidos, gracias a que le estoy dando los cristaloides, porque mi presión hidrostática capilar aumentó. Pero eso no es todo lo que va a darse. Como estoy dándole cristaloides, estoy también diluyendo lo que viene a ser la presión, la concentración de proteínas, lo cual termina diluyendo, lo cual termina disminuyendo la presión oncótica. Entonces, ¿qué cosa?
es lo que yo puedo evidenciar aquí. Puedo evidenciar lo siguiente. Con el punterito. Puedo evidenciar lo siguiente, que al disminuir la presión oncótica, en esta situación, estoy aumentando, también estoy favoreciendo, ¿no? También me favorece lo que viene a ser el filtrado. Nótese, me está aumentando también el filtrado. Me favorece también el filtrado. Y al disminuir la presión oncótica, me disminuye también lo que viene a ser el tiempo de reabsorción, ¿no? Eso hasta cierto punto eso está bien, ¿no? O sea, estoy aumentando mayor cantidad de llegada de líquido a los tejidos y estoy disminuyendo el tiempo de reabsorción del líquido del intersticio de la sangre. Pero ¿cuál es el problema? Si es que yo doy de una forma muy agresiva, de aquí por ejemplo, uy, choco, ahí está. Entonces, ¿cómo estoy aumentando aún más el tiempo de ultrafiltrado? Y el tiempo ahora de reabsorción es mínimo. El tiempo de reabsorción del intersticio hacia lo que viene a ser la sangre ahora está muy disminuido. ¿Qué significa esto? Que se va a quedar una mayor cantidad de líquido en el intersticio. Y como se va a quedar una mayor cantidad de líquido en el intersticio, se forman esos terceros espacios, que es el conocido edema, ¿no? Que es una complicación de dar lo que viene a ser una sobrecarga de fluidos, ¿no? Estamos dando una gran cantidad de suero fisiológico, estamos disminuyendo de forma brusca e importante la presión oncótica, estamos aumentando demasiado el filtrado de lo que viene a ser líquido del intravascular al intersticio y estamos disminuyendo lo que viene a ser el tiempo de reabsorción. Esto de aquí está disminuido. Y eso termina llevando a que el intersticio comience a acumular una mayor cantidad de líquido y que se dé edema a nivel del intersticio. Esto es un problema. ¿Por qué motivo? Porque el líquido que debía quedarse aquí en la sangre ahora se está quedando en el intersticio, ¿no? Y eso es algo que se puede dar cuando damos de manera muy agresiva los cristaloides, ¿no? Es por eso que van a ver ustedes que en lo que es el tema del shock, ¿no? En el tema de sepsis, en la guía de shock y de sepsis, hay una cantidad recomendada de suero fisiológico que se da por kilo de peso. Muchas veces en lo que viene a ser el tema de la práctica médica, a veces ni lo toman en consideración, ¿no? Ah, no, vete nomás, no, lo que salga, pues, no, compadre, estamos en el mercado, ¿no? ¿No? Pero tiene un porqué, ¿no? Y el porqué es, pues, evitar que se den estas situaciones, ¿no? De formación de terceros espacios y de sobrecarga hídrica, ¿no? Ese es parte de los principales motivos, ¿no? Ahora, van a ver ustedes que cuando roten por medicina interna, o más lo van a ver cuando estén por emergencia UCI, aparte de los cristaloides, tienen ustedes otras soluciones que se conocen como los coloides, ¿no? Mucha relación tiene esa palabrita con presión coloidosmótica, presión oncótica, ¿no? Por ahí va el sonido. Y es efectivamente eso. Esos coloides van a buscar aumentar la presión oncótica intravascular. Son otras soluciones que ya van a ver ustedes más adelante, ¿no? Y estamos hablando del tema de los cristaloides. Entonces, no se olvide, por favor, lo que habíamos discutido. En una hemorragia se cae la presión hidrostática capilar, se cae el filtrado de la sangre hacia los tejidos de intersticio y esto de aquí genera hipoperfusión, disminución de llegada de oxígeno, disminución de llegada de nutrientes.
esta disminución de la presión hidrostática capilar invierte el movimiento, va a terminar llevando a que el líquido del intersticio se vaya al intravascular. La presión oncótica permanece sin cambios en una hemorragia cuando no hay ninguna intervención. ¿Qué va a pasar después? Se le dan los cristaloides y los cristaloides aumentan la volemia, aumenta el volumen circulante efectivo, aumenta lo que viene a ser la presión hidrostática capilar. Y esto aumenta la perfusión a los tejidos, ¿no? De lo que estaba bajo ya lo sube un poco, ¿no? Y aumenta su presión hidrostática para que aumente la perfusión y llegue a mayor cantidad de oxígeno y de nutrientes. Pero puede ocurrir lo siguiente, si doy reposición con cristaloides de forma agresiva, brusca, voy a disminuir de manera importante mi presión oncótica capilar. Y esto va a terminar llevando a que el tiempo de reabsorción sea mínimo y comience a acumularse líquido en el intersticio, al grado que se dé edema, a lo cual llamamos terceros espacios, ¿no? Y esto es un dato importante tener en consideración, ¿no? Cuando se da cristaloides de forma agresiva. Muy bien, esto viene a ser con respecto a hemorragia y a hemorragia asociado al tratamiento con cristaloides. Ya, vamos a ver el tema de la hipoperfusión a nivel celular. Entonces, estamos nosotros con este grafiquito. Este recuadro representa una célula. Esta otra estructura, que parece como un óvalo, es la mitocondria, ¿no? Bueno, si hablamos de hipoperfusión, estamos hablando nosotros que a la célula le está llegando, ¿qué cosa? Poco oxígeno y pocos nutrientes, ¿ya? Poco oxígeno y pocos nutrientes. Es por ese motivo que vemos aquí esta palabrita que es hipoxia, está disminuida la presión de oxígeno en la célula. En la mitocondria, para poder producir ATP de forma fisiológica, la célula utiliza a esta cadena transportadora de electrones y al ATP sintasa. Para poder mantener esta producción constante de ATP, la cadena transportadora de electrones en su último aceptor, que es la proteína que es la número 4, recibe al oxígeno como receptor de los electrones, ¿no? Y termina formando el agua endógena, ¿no? Y esto le permite generar aquí en este espacio, ¿no? En este espacio intermembrana, una gradiente de hidrogeniones que luego al pasar por esta enzima, que es la ATP sintasa, toma ADP y fósforo y termina formando ATP. De esa forma es que la célula forma una gran cantidad de ATP, pero estamos diciendo que no hay oxígeno. Por lo tanto, esto de aquí no va a poder funcionar de manera adecuada. Va a dejar de funcionar, vamos a pasar de un metabolismo aerobio, ¿no? De aire, ¿no? Se le llama, ¿no? Aerobio porque utiliza oxígeno, a un metabolismo anaerobio, en el cual se utiliza la glucólisis, ¿no? Anaerobia, ¿no? Nótese cómo durante la glucólisis, cuando estamos en el proceso aerobio, el piruvato ingresa, ¿no? A lo que viene a ser la mitocondria para transformarse en acetilcoenzima y pasar por el ciclo de Krebs. Pero en un estado de hipoxia, como está en este componente de hipoperfusión, el piruvato más bien se va a desviar. Se va a desviar a la producción de ácido láctico, ¿no? De lactato, a través de una enzima, la lactato deshidrogenasa. Ya eso es importante. Véanse entonces cómo hay un aumento del lactato cuando estamos en hipoxia. No se olviden, por favor, de ese dato. Profesor, ¿por qué motivo es importante recordar esto? Por lo siguiente, porque os explica por qué motivo en un shock, como hay hipoperfusión, hay disminución, hay desviación hacia la vía anaerobia que lleva a mayor producción de ácido láctico, y eso explica por qué motivo el paciente podría presentar una acidosis metabólica con anion gap aumentado, porque este lactato o ácido láctico es un anión no medible, que está dentro de esa brecha aniónica que hemos visto en la semana 2. Muy bien. Otro dato importante es que la célula va a sufrir isquemia, ¿no? No va a tener, esto quiere decir que no va a tener una cantidad adecuada de ATP para poder suplir su demanda energética. ¿Por qué motivo? Porque ya no puede utilizar eficientemente el metabolismo aerobio,
que produce gran cantidad de ATP, y tengo que suplirme del metabolismo anaerobio, que produce ATP, pero son cantidades muy pequeñas para la demanda energética de la célula. Y esto le lleva a isquemia y posteriormente le podría llevar a necrosis, ¿no? Que es una muerte celular no programada. No se olviden de ese dato. Y aquí tienen ustedes nuestra ruta anaerobia, ¿no? La fermentación del ácido láctico, en el cual desde glucosa la célula está transformando, ¿no? Transformando los dos piruvatos, y luego, en vez de desviarse a la mitocondria para formar acetil-CoA y entrar al ciclo de Krebs, utiliza pues la lactato deshidrogenasa para formar lactato. Bueno, ¿qué es lo que podemos extraer de esta imagen? Uno, que en la hipoperfusión a nivel celular por el shock va a haber un metabolismo anaerobio, donde se va a producir el ácido láctico, exponiendo al paciente al desarrollo de una acidosis metabólica con anion gap elevado. Va a disminuir la llegada de oxígeno, por lo tanto el paciente las células van a estar en hipoxia. ¿Por qué motivo? Porque está llegándole menor cantidad de oxígeno al paciente. ¿Está? La célula va a sufrir isquemia, es un daño celular por un bajo aporte de ATP. Como se ha caído la producción de ATP por el metabolismo aerobio, y estamos trabajando con el metabolismo anaerobio, hay una menor producción de ATP, lo cual va a llevar a que haya un compromiso en el funcionamiento celular. No puede mantener su homeostasis. Esto es un dato importante. Habíamos nosotros comentado en las semanas previas que el principal mecanismo en transporte, la principal estructura en transportar el calor en el cuerpo es la sangre. Ahora, cuando tienes un shock hemorrágico, pierdes sangre, pierdes calor, lo cual te puede llevar a hipotermia. Pero ese no es el único mecanismo en shock que te puede llevar a hipotermia. Recuerden ustedes que el calor se produce, la energía térmica se va a generar gracias al consumo de ATP, pase de energía bioquímica a energía térmica cinética, ¿no? Y esta producción de energía térmica, ¿no? Que se da gracias al consumo de ATP cuando estamos en reposo, se da gracias al metabolismo basal. Ahora, las células de nuestro cuerpo están hipoperfundidas, reciben menor cantidad de oxígeno, pero reciben menor cantidad de nutrientes. Por lo tanto, van a producir una menor cantidad de ATP, y por lo tanto va a haber un menor gasto de ATP, y por lo tanto va a haber una menor producción de energía térmica, y eso también va a aportar a una manifestación del shock hemorrágico que se conoce como la hipotermia, una disminución de la temperatura corporal, que forma parte de la importante triada de la muerte, junto con otro componente que ya habíamos comentado previamente, que era la acidosis. Bueno, seguimos. Este daño celular también no solo se va a dar pues porque hay poca producción de ATP, sino porque va a comenzar a fallar este mecanismo aerobio. Y este mecanismo aerobio que está en la mitocondria, inclusive bajo situaciones normales, es de los principales responsables en la producción de ROS, que son especies reactivas de oxígeno. Al comenzar a fallar la producción de especies reactivas de oxígeno, va a aumentar mucho más, y esto va a terminar generando mayor daño a la célula, llevándola a necrosis, ¿no? Importante también recordar. No solo esto, sino que la muerte de estas células termina llevando a la liberación de los DAMPs que habíamos visto en la primera semana, que son los patrones asociados a daño. Y eso termina desencadenando una respuesta inflamatoria en ese tejido que está comenzando a morir, ¿no? Pobrecito. Con una respuesta inflamatoria. Esto termina llevando a isquemia y necrosis celular y un proceso inflamatorio. Está la acidosis que les he comentado. Y cuando progresa el shock, es tipo perfusión sistémica, y comienza a llevarnos a necrosis en varios tejidos, en 2 o más tejidos, entramos a un síndrome que se conoce como síndrome de disfunción orgánica múltiple, ¿no? Cuando comenzamos a presentar una falla
de 2 o más órganos. Bueno, entonces el tema de la hemorragia ya lo habíamos visto, ya lo habíamos estado discutiendo, ¿no? La hemorragia, vamos a ver nosotros que en lo que respecta el tema de la hemorragia, en contraste con este gráfico que ya habíamos visto nosotros, que es la volemia, el eje de las abscisas, y la presión venosa, ¿no?, en el eje de las ordenadas, se va a manifestar de la siguiente forma. En una hemorragia aguda hay una disminución de la volemia. El volumen sin tensión disminuye, pero el que se afecta drásticamente es el volumen con tensión, ¿no? Vean cómo hay una disminución importante en este volumen con tensión. Si disminuye el volumen con tensión, ¿qué es lo que esperaría que ocurra? Hay una disminución de volumen con tensión. Y si disminuye mi volumen con tensión, ¿no? Aquí estaba normalmente mi volumen y ahora tengo una pérdida de sangre, disminuye mi volumen con tensión. Yo esperaré que lo que ya hemos discutido previamente nosotros, que es la presión media de llenado sistémico, también disminuya, ¿no? Hay una disminución en mi presión media de llenado sistémico. Y la presión media de llenado sistémico era la presión de entrada para mediar el retorno venoso. Aquí está. El retorno venoso es igual a la gradiente de presiones, que era la presión media de llenado sistémico, menos la presión de la aurícula derecha entre la resistencia venosa. Bueno, ¿qué está pasando aquí? Como se cae la volemia, se cae también tanto volumen sin tensión como volumen con tensión. Y al caerse volumen con tensión, se cae lo que viene a ser mi presión media de llenado sistémico. Se cae esta presión media de llenado sistémico y disminuye esta presión que es la responsable de mediar la llegada de sangre desde los tejidos periféricos hasta la aurícula derecha. Por lo tanto, disminuye mi retorno venoso. Es por ese motivo que en una hemorragia aguda disminuye el retorno venoso. Y si disminuye el retorno venoso, disminuye lo que viene a ser la precarga. Si disminuye la precarga, disminuye el volumen sistólico. Y si disminuye el volumen sistólico, disminuye el volumen circulante efectivo y presión arterial. Y eso explica por qué el paciente con hemorragia aguda te presenta hipotensión e hipoperfusión. A su vez, como está perdiendo sangre, está perdiendo calor. Y también, como está en hipoperfusión, está disminuyendo la producción de calor, lo que lo expone a un estado de hipotermia. Ahora, como está hipotérmico, ya lo vimos eso en la semana 1 de termorregulación, el cuerpo a nivel periférico va a ejercer un efecto de vasoconstricción, una vasoconstricción de las arteriolas, mediados por una respuesta simpática con receptores de tipo alfa-1 acoplados a proteínas GQ. Y esto hace que el paciente, al momento usted de tocarlo en una hemorragia aguda, pues esté frío. ¿Ya? Muy bien. Vamos a quedarnos aquí y vamos a continuar en un ratito.